comienza Mundos Paralelos, un espacio de reflexión y de reexistencia, periodismo filosófico y cosmovisión. Mundos Paralelos, conduce Giulio Soldani. Hola a todos, bienvenidos a esto que es Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Hola Julio, ¿cómo estás? Buen lunes para todos. Arturo, ¿cómo te va? Muy bien, Julio, y conmovido. Hoy tenemos realmente una noticia atrás de otra, un ritmo realmente interesante de seguir con relación al medio ambiente, ¿no es cierto? Bueno, sí, no solo, ¿no? Pero sobre todo. Estamos terminando este mes de marzo de 2025 y la última semana que pasó hace poco fue una semana recargada de eventos, de hechos importantes. Uno es la marcha del 24, del lunes pasado, pero sobre todo en los últimos días se dieron cosas contundentes. La primera que nos alarma y nos preocupa es el tema de Federico Soria y Mauricio Cornejo en Uspallata, allá en la provincia de Mendoza, porque tienen un juicio bastante complicado en el cual se los acusa de hechos sin prueba, básicamente de haberse resistido, de haber atacado un evento prominero, porque quieren instalar una mega minera en Uspallata, donde Federico reside también, en Mauricio, y recordamos que Federico Soria es uno de los grandes referentes de la lucha antiminera y de la defensa de la naturaleza en nuestro país, ¿sí? Tenemos un preso político, para ser exactos, en Mendoza. En realidad dos. Hay una alerta circulando entre todos los organismos, todas las organizaciones ambientales también colaborando para poder prestar asistencia a nuestros compañeros. También hay novedades en Chubut que han sido llamados a juicio oral por también disturbios en la vía pública, básicamente el reclamo y la protesta sobre la megaminería en Chubut por los hechos del 2021. Y continúa entonces fortaleciéndose esta doctrina Bullrich de persecución al activismo. Tenemos también en nuestro programa de hoy una invitada especial, Julio. Exactamente, tenemos que hablar con Cecilia Sustersic y la vamos a llamar en breve, Lucho, por favor, así ya nos podemos comunicar. Pero Arturo, también hay que recordar, antes de hablar con Cecilia, que fue lo que fue la destrucción del monumento Osvaldo Bayer, un monumento muy importante en la provincia de Santa Cruz, que Vialidad Nacional destrozó con la excusa que tapaba la vista de la ruta, cuando en realidad sabemos bien que es una de las tantas provocaciones políticas de rasgo fascista de este gobierno, y que realmente está comprobado que en realidad Milei hasta le copió el lema a Osvaldo Bayer, ¿no? Que dijo ya una vez: viva la libertad, carajo. Y bueno, por cierto, no es la libertad del mercado, ¿no? Sino que es la libertad de todos esos compañeros y compañeras inmigrantes libertarios, anarquistas, que venían de Alemania, de España, de Italia, ¿no? Etcétera, a luchar para los derechos sociales acá en este territorio. Y menos mal que la gente de Vialidad de Chubut no pasa por la calle Corrientes aquí en Buenos Aires, porque deberían entonces voltear desde el obelisco todos los edificios que impiden la vista de la avenida, evidentemente. Sí, mínimo, ¿no? Las marquesinas de los cines. Exactamente, sí, de los teatros también, ¿no? Los teatros también, digamos, buena gente. Bueno, el gremio se disculpó igual, eso hay que decirlo, así que por lo menos las compañeras, los compañeros trabajadores se disculparon, pero es un hecho que se tira abajo el símbolo de la lucha obrera y anarquista acá en la Argentina. Recordamos un poco, sucintamente, de qué se trata la entrevista que vamos a tener en minutos más. Cecilia Sustersic es de Clama, una organización que se dedica a los cielos limpios en América, y también es monitora ambiental, docente, licenciada en Ciencias de la Comunicación, pertenece también al movimiento interprovincial por el agua, y le recordamos que le debíamos esta entrevista a Cecilia desde el año pasado, cuando asistimos a su conferencia aquí en el Museo del Hambre en Buenos Aires, una conferencia que tuvo una exposición muy minuciosa acerca de lo que se trata
la geoingeniería, algunas mentiras acerca de la manipulación climática que circulan entre el activismo también y entre los funcionarios adictos a las multinacionales del sector del agronegocio en Buenos Aires, en Argentina. Cecilia, ¿estás en línea? Te saludan aquí desde FM La Boca, Julio Soldani y Arturo Avellaneda. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes, Arturo y Julio. Recordábamos hace minutos en el aire aquella interesantísima conferencia que tuvo lugar en el Museo del Hambre el año pasado, donde tuvimos la oportunidad de contactarte y quedó pendiente esta entrevista, recuerdo yo, sobre el final del año pasado en este ciclo. Así que bueno, es un honor tenerte esta vez sí al aire para poder charlar minuciosamente acerca de esto de la geoingeniería. Si te parece, comenzamos, Julio. Claro, ¿cómo estás, Cecilia? Gracias por tu tiempo, gracias por aceptar tu invitación, nuestra invitación para vos. Bueno, gracias a ustedes también por compartir este espacio, esta información y visibilizar y también sacarnos las dudas, poder conversar. Está muy bueno, gracias. Gracias a vos. Y realmente madura la primera situación acerca de las novedades que tienen que ver con la geoingeniería, porque ha habido eventos climáticos que se han atribuido, no desde versiones periodísticas muy masivas, pero sí de medios especializados y alternativos, sobre los episodios de Bahía Blanca en comparación a los episodios de España. Decime, Cecilia, ¿se puede manejar así el clima? Sí, justamente lo que nosotros estamos haciendo es poder difundir y dar a conocer la cantidad de tecnologías que existen desde hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de más de 100 años que ya vienen las primeras patentes y desarrollos y programas, investigaciones, que vienen haciéndose lamentablemente en forma bastante secreta, ¿no? Porque si no, todos deberíamos saber los avances que hay en cuanto a tecnologías que pueden modificar artificialmente la atmósfera y generar diferentes situaciones climáticas, desde fenómenos extremos, sequías, inundaciones, granizos extremos, porque se está dando una intervención muy, muy intensa, ¿no? Del clima para Cecilia, diferentes agendas. Te diría que arbitraria, puesto que es un bien de dominio público y común la precipitación o el azar de la apuesta a una campaña de agricultura o a la disponibilidad de la pastura. Tiene que ver con las reglas del juego de una distribución justa y azarosa, por qué no decirlo, de la fortuna. Pero esto se trata de una especulación de alguien, ¿o me equivoco? Totalmente, totalmente. A ver, es importante destacar que, por lo menos desde nuestra mirada, la mirada de Clama Cielos Limpios en América Monitor Ambiental, entendemos que nunca es un único factor el que juega cuando está en juego la naturaleza, ¿no? La naturaleza y todo el componente del contexto social, económico, que tiene que ver también con yo entiendo, una vulnerabilidad creada ya desde hace mucho tiempo a toda nuestra biodiversidad, el campo, el suelo, ¿no? Lo que es todo lo que ha producido este modelo de agronegocios que ha avanzado sobre todo los ecosistemas mínimos vitales para que haya un clima amable y que sea habitable y no hostil, ¿no? Quiero decir, toda la deforestación, la destrucción de glaciares y humedales, digamos, más acercándonos a esa región. También hay cuestiones que fueron advertidas hace muchísimos años respecto a la geografía de Bahía Blanca, y algunas obras indispensables que no fueron hechas para la evacuación del agua. O sea, hay muchos factores incidiendo, que no es un único factor. Pero, ¿me escuchan bien? Sí, perfectamente, Cecilia. Perfecto. Estamos atendiendo pregunto por las dudas que se
por las dudas que se corte. Clarísima te salió. Pero lo que yo digo, si vos le sacás el sistema de defensa de la Tierra, que es la piel del planeta, que son los bosques, la masa vegetal, las pasturas naturales, bueno, queda más vulnerable y sin sistema de defensa. Y encima de eso, se está viviendo ya desde hace mucho tiempo lo que nosotros llamamos una geoguerra, una guerra climática, así como de ficción le puede parecer a la gente que no está enterada de que existen tantos programas y tecnologías aplicándose, que esto fue, a ver, si lo miramos geopolíticamente, fue ya previsto desde la década del 60. Hubo un presidente, por ejemplo, de Estados Unidos, que estableció toda una base de programas para llevar al control del clima total. Incluso Lyndon Johnson fue el que dijo, el que controla el clima controla el mundo, lo dijo abiertamente que Estados Unidos iba a dedicarse a esto. Como una forma, ellos siempre hablando de la defensa y de la búsqueda de los recursos que necesitaba el país. En el 96 salió un documento muy elocuente de la Fuerza Militar de Estados Unidos hablando, que se llama Poseyendo el Clima hacia el 2025, como la forma de abastecerse de los recursos que necesitaría y de tener un poder y ventaja estratégica de Estados Unidos. Y también la Organización Meteorológica Mundial hace un tiempo reconoció que hay más de 50 países en el mundo que tienen toda la tecnología y los desarrollos y aplican manipulación del clima, modifican intencionalmente el clima. Entonces acá estamos hablando de, por ejemplo, operadores de la bolsa en Wall Street que trabajan con estas grandes empresas de modificación del clima, que hay muchísimas. De hecho la gente puede buscar la Asociación del Clima Internacional, que nuclea a muchas de esas empresas como Weather Modification IC, Closing Technologies, y hay muchísimas que lo googleen. Yo eso lo explico en las charlas, ¿no? Pero lo muestro, más bien que explicarlo como estoy haciendo en la oralidad. Entonces, aquí hay sabemos que a todos los niveles hay un plan de saqueo, de expoliación de los recursos, de avanzar sobre los recursos de países sin respetar los derechos de las poblaciones, los derechos de la naturaleza. Y el clima es una estrategia casi ideal para quienes tienen estas tecnologías, porque se le echa la culpa a la naturaleza de estos que nosotros llamamos ataques climáticos. Todo se echa la culpa al cambio climático y a la naturaleza con sus fuerzas, y no se está reconociendo y no se está permitiendo que la gente conozca lo que se está ejecutando, y tampoco, por supuesto, que se consienta, ¿no? Que haya un consentimiento de esto que está pasando. Cecilia, te queríamos hacer una breve interrupción para hacerte alguna pregunta, ¿no es cierto, Julio? Sí, claro. Bueno, escuchándote, Cecilia, me llega directamente la imagen, ¿no? Que de todo este sistema, gran sistema que estamos viviendo, modificación climática, transgénico, extractivismo, megaminería, fracking, ¿no? En realidad hay un diseño, ¿no? Bastante claro, para mí cada vez más claro, digamos, ¿no? Que nos lleva justamente hacia un enfrentamiento de alto, mediano, o alta, mediana o baja intensidad, en la cual en realidad vivimos en una especie de sistema productivo basado en una estrategia bélica, básicamente, ¿no? Totalmente. Lamentablemente es así. Ahora que mencionás lo de bélico, hubo una científica, una gran científica física, investigadora, Rosalie Bertell, que ella se involucró en todos los programas cuando fue la explosión de Chernobyl, en todos los programas de salud ambiental, y trabajó en el seno de Naciones Unidas en programas internacionales para la paz y para denunciar los efectos de la radiación nuclear y un montón de causas. Y ella fue una de las pioneras en el mundo en denunciar que los militares estaban generando un daño a la ionosfera, a la capa de ozono y a
ella tenía una frase, no es el CO2, son los militares, ¿no? Y escribió un libro que se llamó Planeta Tierra, Última Arma de Guerra, donde denunciaba y mostraba de primera mano con documentación esto, ¿no? De que que ahora las guerras eran utilizando a la naturaleza, generando inundaciones, maremotos, terremotos, huracanes. Y lo documenta, ¿no? Hay mucha, pero mira, a medida que uno más entra, es infinidad de documentos e investigaciones que vas encontrando de todos estos programas que se están desarrollando, y como bien decís, con ese, es como que estuviésemos con la ilusión de estar en tiempos de paz, pero en realidad silenciosa y secretamente se están como librando estas guerras que algunos llaman guerras tranquilas, porque mientras estamos entretenidos con las redes, con los medios, con la industria del entretenimiento y todo esto, pasan cosas muy fuertes, muy graves, como lo que está sucediendo en Patagonia, con la entrega de los territorios. Pasan cuestiones como que un activista y la gente del pueblo de Mendoza, como está pasando en toda Argentina, no puede salir a defender su agua en contra de una minera que le quiere quedarse con los recursos cuando hay una ley que el pueblo consiguió. Y bueno, están pasando estas cosas en todo el territorio que hoy están procesados y están siendo perseguidos por defender el agua, ¿no? Se procesa y se persigue a quienes están buscando defender la vida para las próximas generaciones, la integridad de la naturaleza, que es lo que nos sostiene, y del agua, del aire, y en cambio se deja libre y se le abren las puertas y se les dan todas las facilidades a quienes vienen a delinquir, realmente destruyendo lo vital que necesitamos de los ecosistemas para que este planeta siga siendo un hogar, ¿no? Nuestros territorios sigan siendo un hogar antes que, bueno, rifarlos al mejor postor, ¿no? Sí. Lamentablemente estamos viviendo, sí, ese contexto tan duro. Bueno, nosotros, Arturo Federico, ya lo tuvimos varias veces como invitado. Para mí es un compañero, un amigo, que realmente conocí en el momento que yo vivía en Neuquén y participé de una de las primeras luchas en contra del fracking de todo el continente. Así que, bueno, lamentablemente la situación es extrema que se está viviendo en Mendoza. Después vamos a tener también una entrevista con un compañero de la radio de Mendoza para ver las últimas noticias sobre el tema. Pero me parece súper interesante, Cecilia, eso, como poner un poco la idea que la realidad que estamos viviendo en los territorios, ¿no? En lo más llamado interior del país, también donde los efectos del extractivismo se sienten muchísimo más a piel, digamos. En realidad son planes que no son de un día para otro, son proyectos que se construyeron en el tiempo, en las décadas, ¿no? Al igual que la cosa geopolítica, al igual que la propuesta de Trump de agarrarse Groenlandia, todo esto en realidad no son cosas que salen de un día para otro. Y nosotros, si vamos a hacer una genealogía de lo que es realmente la organización, por ejemplo, del Estado minero acá en la Argentina, vamos a encontrar lo que nos contó Javier Rodríguez Pardo, es decir, que básicamente toda la construcción del proyecto minero de los 90, del principio de la globalización, en realidad viene de una construcción de los 70, de los 80, de cuando Bush padre era jefe de la CIA y pudo, a través de los tejanos, de todo lo que está en Texas, armar un verdadero proyecto militar para ir a extraer tierra rara, materiales útiles a África, a América Latina, en otro lado, ¿no? Entonces ya solo esto nos da un poco la pauta, sin hablar de la gente naranja de Monsanto que se usaba en Vietnam, no, son todas herramientas que realmente vienen de la guerra, y esto yo por eso insisto siempre, que todo esto no es simplemente un modelo así productivo entre mil comillas, ¿no? Una matriz productiva, sino que realmente es la extensión de baja intensidad, entre comillas, de lo que fueron proyectos militares. Y esto es tan evidente, por ejemplo, hay un hecho que a mí me llamó mucho la atención que pasó en Turquía, cuando Turquía le vetó el ingreso a Suecia, a la OTAN, a la Unión Europea, perdón, no a la OTAN, hace pocos meses, y el día después hubo un terremoto con 70.000 muertos. Y al día después a Turquía como accedió a que Suecia entrara a la Unión Europea.
Sí, sí, bueno, eso yo siempre lo cuento, igual está, de verdad, está plagada la historia de esos represalias de este estado profundo, estos grupos de poder que utilizan a la naturaleza para castigar, reprender. Podríamos hablar horas de eso. Le recomiendo a la gente un libro que lo tenemos en nuestra biblioteca digital, que se llama La guerra secreta contra los pueblos, donde una francesa, Clarice Seberac, ella documenta con nombres, apellidos, cargos, fechas exactas la cantidad de ataques que ha habido en el mundo utilizando tecnología de manipulación del clima. Y eso fue notable porque después que el diplomático de Estados Unidos en Turquía le dijeron déjennos arreglarnos con nuestros problemas, se fue, vaciaron las embajadas de Turquía antes del terremoto, todas las embajadas de Europa fueron vaciadas y después llegó el terremoto. Eso fue muy, muy, muy alevoso, además de las luces, de los signos de estas tecnologías actuando, como la tecnología HARP. Claro. Bueno, fue muy alevoso. Haití, podríamos hablar horas. Hay un evento que para mí siempre lo cuento en las charlas porque es paradigmático, ¿no? El presidente de Francia, Jospin, se oponía en su momento, estamos hablando, si mal no recuerdo, 89, se oponía a la entrada de los OGM, de los organismos genéticamente modificados a Europa y de la globalización. Y bueno, se dio esta gran discusión en Seattle, en el encuentro donde Francia se oponía, y ahí se dio toda esta resistencia de la gente que fue a manifestar, que fue la llamada a la batalla de Seattle. Sí. Y resulta que después de ese encuentro, en la Navidad, a Francia le llega una especie de huracán, de vientos huracanados, y después de eso, el día después, Jospin sale a decir que el Estado no tenía por qué meterse en los negocios comerciales, que esto lo tenían que regular las empresas, y entraron los organismos genéticamente modificados y se dio el proceso de globalización, etcétera, etcétera. O sea, si vos no la entendés por las buenas, te mandamos un terrible desastre y bueno, y hay mucho de eso, ¿no? Tremendo, si Cecilia, rebobinando un poco, sí. Interesantísimo, la profundidad que adquirir un modelo bélico de baja intensidad que tiene también como elemento indispensable la ingenuidad del público, que aparentemente es el enemigo, el sujeto objetivo de toda esta manipulación. Yo con relación a eso te quería preguntar, ya volviendo un poco a nuestro medio, ¿cuáles serían las consultas más comunes del interior de Argentina acerca de la justicia o injusticia de una manipulación, de un hecho de alteración climática hoy? Bueno, por una parte nosotros tenemos, lo que pasa es que, a ver, es muy complejo porque la ingeniería del clima se viene aplicando a diversas escalas, ¿no? Se aplica a una escala regional y local, te diría, en la historia de la modificación del clima en Argentina, arrancan en el 55 en la región de Cuyo tratando de evitar el granizo. Imagínense desde qué año. Sí, digamos el bombardeo antigranizo, correcto. Claro, pero lo que pasó es que cuando esa experimentación se pasa a los aviones y se contrata una empresa internacional, coincide justamente con los reclamos que empiezan a hacer los campesinos de La Rioja, San Luis, San Juan, y estuve este fin de semana en Catamarca, en Ancasti y en Quincila, y ellos nos contaban que exactamente en el 98 fue la última crecida grande de ese lugar, o sea que estamos coincidiendo que todos los reclamos arrancan más o menos de cuando Mendoza contrata y aterriza esta empresa internacional Weather Modification INC, y empiezan a trabajar con aviones, porque cuando se empieza a trabajar la inyección de las sustancias y los químicos
A nivel atmosférico, la naturaleza no reconoce fronteras. Entonces ahí empieza a impactar en los ciclos hidrológicos y en los ciclos pluviales, y en todas estas regiones empieza a verse el efecto sistemático de sequías que estaban siendo generadas y de tormentas que venían todos los veranos, como siempre sucede en la época de primavera-verano, y la gente empezaba a ver aviones de bimotor que interrumpían y las tormentas se dispersaban. Esto tenemos documentación en nuestra biblioteca digital, te estoy hablando desde 1998. O sea, Cecilia, sí. estaría involucrado directamente la comunidad de regantes y en detrimento de un escenario del monte o del pasturista, me Exacto, imagino. de los cultivos, de pequeños de pequeños agropecuarios, Correcto. agricultores. Estamos hablando de cultivos de secano que dependen de la lluvia, el maíz, o sea, huertas, algunos animales, ganadería, a los que se les ha ido muriendo y han tenido que ir vendiendo sus campos a quien se los han dejado, a grandes corporaciones que sí tienen el poder adquisitivo de contratar estos sistemas de cortar las tormentas a estas empresas, y por otra parte usar los riegos, los acuíferos subterráneos, porque además ellos hacen estudios previamente que tienen agua abajo y tienen la capacidad de comprar las grandes bombas y hacer el riego por pivot de estos grandes círculos que vemos satelitalmente, Se ven a los que les meten. Se ve desde el Google Earth. Si el público quiere seguir minuciosamente el tema, puede tomar esa aplicación de internet y recorrer el árido argentino, la cuenca del Desaguadero, por ejemplo, Catamarca, La Rioja, San Luis, Mendoza. Córdoba también ahora está siendo muy atacada, está lleno. Que la gente Claro. vea donde hay círculos de riego por pivot, estos círculos satelitales, ahí algún mecanismo de expoliación de las comunidades nativas ancestrales ha habido. Cecilia, muchas veces sucede con incendios y muchas veces ha sucedido así también. Recuerdo puntualmente, mira, minuciosamente, mi seguimiento de los montes del sur de Córdoba y norte de San Luis, zona de Pocho, zona de Chancaní, por ejemplo, azotada por los incendios. Luego viene este modelo de riego y luego viene la queja esta de la geoingeniería porque se ponen a producir, qué sé yo, pistacho en los llanos riojanos y cositas por el estilo. Totalmente de acuerdo. Lo hemos podido seguir en los últimos 10, 15 años de la historia, de la terrible historia de nuestro monte, Cecilia. Sí, tal cual. Bueno, te seguimos con mucha preocupación. Lo denunciamos como un mecanismo de expropiación de tierras que se ha estado usando. Bueno, de hecho, cuando Gioja, hablando ahora de minería, como ha usado cuando Gioja sube, que ya viene con todo el paquetito armado, para abrirle las puertas de la cordillera a la Barrick y a todas las empresas que entraron, él lo primero que hace en el 2005 anuncia crisis hídrica cuando San Juan no tenía crisis hídrica. Y todos los reportes de San Juan hablan de que en ese momento empezaron a verse los aviones rompetormentas, como le dicen en San Juan. Entonces, esto realmente, y después, encima, a esa escala local y regional, que son tecnologías que actúan en base tierra, con cañones antigranizo, con misiles como en Jujuy para las tabacaleras, etcétera, y los aviones bimotor a baja altura, que aparecen solo cuando viene la tormenta, está la geoingeniería de inyección estratosférica o troposférica, mejor dicho, inyección troposférica de aerosoles, que es este plan global que está ocurriendo lamentablemente, que ahora estamos muy contentos porque hay mucha movida en todo el mundo que ya viene, que está empezando a dar frutos. Hay muchos estados en el mundo que han logrado meter proyectos para prohibición de esta geoingeniería tan peligrosa para los ecosistemas y para la salud de las poblaciones. Entonces, sumado a lo local, está interviniendo cotidianamente en la alta atmósfera toda esta inyección de químicos
que realmente hacen una situación muy complicada como para que los ciclos hidrológicos sean naturales y no tengamos esto que pasó, por ejemplo, otro verano más, sequía todo el verano, cuando es el momento, primavera-verano, cuando es el momento de sembrar, de que se renuevan las pasturas, que bueno, y ahora la polarización en estas inundaciones que estamos teniendo en muchos lugares del país, hacia lluvias que caen torrencialmente, ni siquiera de una forma como suele suceder en el verano, ¿no? Que es paulatina la recarga de los acuíferos. Sí, particularmente para la faena rural, estos cambios bruscos son grandes desventajas, porque si lloviera parejito, como dicen los paisanos, la maquinaria se calcula su entrada, se espera su salida, la cosecha se produce a término de maduración del grano y todo funciona bien. Pero si hay sequía y se alterna con inundaciones, prácticamente no se puede hacer nada, porque o está anegado el camino o no hay fructificación del cultivar. Tremendo, Cecilia. Seguimos minuciosamente lo que nos está contando la gente y tratando de entonces, si me podrías aclarar, una duda me surgió acerca de los métodos. Sí. Esto tiene que ver con los chemtrails, con esas estelas que se ven en el cielo también, Cecilia. El nivel más del agronegocio y la minería y el nivel de lo regional, que son los cañones, los misiles y los aviones bimotor de bajo porte, la gente puede entrar ya y fijarse www.cloud Seeding Technologies y ahí va a ver el nivel de ingeniería del clima aplicado a escala regional y local. Pero lo que se está aplicando a nivel global sí tiene que ver con lo que popularmente se conoce como chemtrails o chemtrails, que son los programas de geoingeniería de inyección de aerosoles en la alta atmósfera, claro, de manejo de la radiación solar. Ajá. Lo que eso yo les recomiendo que vean el grupo Etcétera, por ejemplo, que ahí sale el mapa de que es erosión, territorio y concentración, un grupo de Canadá liderado ahí por Silvia Rivero, que ellos muestran el mapa de proyectos de geoingeniería en el mundo. El grave problema que tenemos con esto es que las autoridades no están reconociendo que vienen haciendo estos desarrollos desde la década de los 90. Incluso estos grupos que están trabajando a nivel internacional, como el grupo Etcétera, Justicia Climática, lo hablan en potencial, cuando exactamente todo lo que describe la geoingeniería es lo que nosotros vemos que está sucediendo en nuestros cielos. El bloqueo de la radiación solar con el adelgazamiento de las nubes cirrus, estas rastros químicos que están dejando una gran cantidad de aviones en diferentes condiciones atmosféricas que persisten durante horas y que cuando se dispersan cambian las condiciones naturales de las nubes y de la atmósfera, y toda esa química que van arrojando actúa, que es química, sales metálicos, aluminio, bario, estroncio, en general se están pulverizando, inyectando materiales altamente conductivos que actúan en sinergia con los campos de los radares electromagnéticos, de antenas de alta potencia y otras tecnologías que están en ciertos lugares en el mundo que trabajan con lo que es las ondas ELF de baja frecuencia. Entonces, lo grave de esto es que al no reconocer la oficialidad que esto se está desarrollando, insisto, hay denuncias en todas partes del mundo y se viene trabajando con esto muchísimo en todas partes del mundo. De hecho, en el convenio de biodiversidad del 2008 y del 2010 quedaron hechas moratorias de facto establecidas y ahora se volvió a ratificar el año pasado en Colombia, pero hay muchas corporaciones internacionales, sobre todo
las semilleras que ya han desarrollado semillas resistentes a la sequía y al aluminio y que vienen trabajando ya porque ellas son parte de las semilleras, las químicas, las petroleras, a las que les interesa mucho la geoingeniería porque lo proponen como un parche tecnológico a las crisis climáticas que ellas mismas están generando. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, como verán, es bien complejo de explicar, decirles que esto... Sí, ¿se entendió? Cecilia, te seguimos al detalle. Para nosotros poder abarcar este tema es esencial, porque existe mucha desinformación y es necesario, aunque sea complejo, un poquito difícil de comprender, abrir el micrófono a todas estas opiniones. Yo particularmente me preguntaba, en silencio mientras te seguía, ¿qué pasa con tantas organizaciones que hablan del cambio climático? ¿Qué cobran de otro lado? ¿Cobran para mirar para otro lado? ¿Cómo es este sistema? ¿Tiene una pata de corrupción política, Cecilia? Contame un poquito. Bueno, ahí me tengo que sujetar para no ser muy agresiva, porque Dale vos, no, dale. a veces duele, a veces duele que se ponga tantos focos sin hilar fino, ir al origen de dónde salen las narrativas, ¿no? Duele mucho porque eso después tiene consecuencias muy graves y lo que vos planteás de la financiación es clave, es clave. De dónde recibe una financiación una organización es lo que va a poder hablar, ¿no? Sí. Acá hay narrativas impuestas que evitan y censuran cualquier duda, cualquier planteo, cualquier discusión, que no se puede cuestionar absolutamente nada porque inmediatamente se cae en la polarización de que hay como un negacionismo, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre digo que la virtualidad y todo el manejo de las redes en las que estamos todos inmersos, lamentablemente, llevan a un manejo muy fuerte de la polarización donde no hay blancos, grises, no hay eso, no hay discusiones, no hay duda, no se puede cuestionar. Y sabemos que los grandes poderes que están manejando los hilos detrás, que basta seguir, a dónde llevan todos los caminos, las financiaciones para entender, censuran cualquier investigación, por ejemplo, cualquier investigación hoy que no hable exactamente de la narrativa del cambio climático, que el único culpable del cambio climático es el CO2, no se la financia ni tiene cabida en revistas científicas, ni hay muchísimos científicos que están cuestionando, por ejemplo, la verdad consensuada en teoría de que el planeta se está calentando. Sí. Hoy hay miles de científicos que ya han hecho escritos, demostraciones, documentos, y sin embargo, ahora han empezado a aparecer notas que para mí la prensa va tirando, ¿no? Va tirando para que la gente se vaya acostumbrando, que están diciendo que en realidad el derretimiento no era tal, que el calentamiento, que en realidad se estaba enfriando la Tierra. O sea, hay un exceso de información tan grande, que realmente la responsabilidad como habitantes de este mundo hoy es poner en duda todo y investigar con la propia conciencia y no quedarse con las narrativas, sobre todo si vienen de medios hegemónicos, si son hiperrepetidas y si no se permite cuestionarlas. Es cierto, y ser negacionista es un mote que pone el autoritarismo, en realidad, cuando no admite el disenso, cuando escapa al debate genuino o al referato entre pares científicos que tiene que es tan indispensable, sobre todo en el orden académico. La monopolización, la globalización que ha impuesto una temática propia
ha partido de la base también de la persecución al disidente. Una cosa que para nosotros ha sido un leitmotiv para nuestro programa es acompañar al disidente, como te habrás dado cuenta, Cecilia. Por eso estoy yo acá. Siempre dispuestos a escucharte, realmente encantados, ¿no es cierto?, de haber asistido a tu conferencia por distintos motivos, pero bueno, este es un espacio, un micrófono que está para vos y para todos los colegas que se preocupan por la observación de la naturaleza, digámoslo de una manera genérica, abierto siempre y dispuesto a escuchar, ¿no es cierto, Julio? Sí, sobre todo con respecto al tema, ¿no?, justamente de que hay una persecución, ¿no?, de lo que es justamente, como vos decías, Arturo, o Cecilia también, el pensamiento que está fuera de ese mainstream, ¿no?, globalista, o también no globalista, porque los soberanistas también tienen sus relatos, ¿no? Y por eso nosotros estamos totalmente afuera de esta dicotomía. Hay que pensar que, o sea, los fondos son muchísimos por un lado, por el otro. Ahora que también con la presidencia de Trump seguramente va a haber otro relato más, ¿no? Como que es un debate así delirante, digamos. Y en Alemania, Cecilia, imagínate que pusieron un fondo a disposición, no sé de cuánto, no me acuerdo, pero para combatir la desinformación y perseguir lo que es la teoría del complot. Así nomás. Sí, no, sí, los mecanismos de censura están muy, muy fuertes y para mí, uno de las estrategias muy exitosas que tienen es justamente el tirar infinidad de versiones de todo para que no te volvás loco y mucho. A mí me ha pasado con muchas cuestiones que ha salido a decir este presidente que digo, no, ¿por qué se enroló en esa bandera? La quita de banderas también, porque después hay una identificación con ciertos colectivos, pero que es una cosa de locos lo que estamos viviendo, muy, muy fuerte, y agradezco que estén estos espacios porque que son muchos, realmente. Yo hago muchas entrevistas semanalmente, son muchos los que están dando paso y que no subestiman a sus oyentes, porque de pronto yo no digo que nadie me crea, ni que simplemente es dejar que la gente pueda tener otras voces y que pueda hacer el propio camino de conciencia y de investigación, de búsqueda, pero no a partir de porque no se dice, sino porque, escuché esto, a ver qué, voy a seguir y a ver qué pasa con esto, ¿no? Claro. Como el beneficio de la duda que permita a las personas seguir ese camino propio de investigación, que es la gran responsabilidad que tenemos hoy. Exactamente. Es así, Cecilia. Para nosotros, caracterizar como observadores periodísticos, algunos conflictos nos llevan siempre a conclusiones parecidas también, en el sentido de que el extractivismo es una guerra de baja intensidad y que hay ahí un entente entre un ocupante y un habitante. Y nosotros, como te habrás dado cuenta, vamos a estar siempre del lado de los habitantes. Exactamente. Bueno, Cecilia, nosotros te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Estamos como a la espera de hacer otro encuentro radial más adelante, porque esto fue una especie de intro que nos diste y nos dejaste con muchísimas ganas, y imagino también la audiencia, ¿no?, de seguir hablando de estos temas, porque la verdad que son temas contundentes. Y bueno, cuando vos quieras también nos llamás y estamos siempre abiertos, ¿no? Bueno, sí, yo también me quedo así con un montón de cosas para contarles, fortalecer lo que les estoy contando a nivel de argumentación también, de eventos, de hechos, y también toda la parte de lo que hemos estado haciendo, de los pequeños logros, de las leyes que conseguimos. Todo eso es un montón, que otro día lo podemos compartir con la gente, la audiencia de ustedes, porque son cosas que dan esperanzas y realmente hace bien entender que se puede, cuando caminamos comunitariamente, cuando nos organizamos, cuando salimos de la catarsis de WhatsApp y movemos el cuerpo y ponemos encuentro y presencialidad, aunque no lo creamos, se logran cuestiones. Así que en otro momento lo compartimos, encantada, y gracias
por este espacio y este compartir, un gustazo realmente. Cecilia, antes de que te vayas, ¿por qué no nos das alguna sigla web para que podamos seguir la información? Sé que tenés alguna por ahí. Clama, por ahora, Clama en Facebook, en Instagram. Si no, me pueden buscar en Facebook, porque por ahí Clama viene siendo un poquito ocultado, no sabemos por qué a la gente le cuesta. Em, pero pueden buscarme por mi nombre, que está en el flyer, buscarme en Facebook, que ahí no les va a costar, y ahí van a encontrar en mis publicaciones el directo a la organización Aclama. Y por otra parte, la biblioteca digital, por si la pueden anotar, es B larga I latina T bit.ly/La Cieloteca. La Cieloteca. Bueno, La muchísimas Cieloteca. gracias. Cecilia Sustersic de Clama nos ha visitado y nos deja su sigla para que podamos seguir en contacto con ella. Vamos a seguir nosotros en contacto con ella en sucesivos programas este año. Y si te parece, Julio, Lucho, vamos a una breve pausa, una tandita musical y enseguida regresamos con esto que es Mundos Paralelos. Periodismo filosófico y cosmovisión. Palabra escrita hecha libro. Semilla. Palabras puentes y no muros. Libros para construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades. Búscanos en tu librería amiga, ferias o en nuestro sitio web www.cicus.org.ar. Ediciones Cicus. Libros para una cultura de la integración. Y regresamos en esto que es Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Julio, ¿a quién tenemos en este bloque? Bueno, vamos a hablar con compañero de Mendoza, con Ángel Basile, para poder escuchar un poco el testimonio de lo que pasó hoy en el Polo Judicial en el marco de lo que fue el juicio a Mauricio Cornejo y Federico Soria. Ángel Basile, te saludan Julio Soldani y Arturo Avellaneda de Mundos Paralelos. ¿Está en línea, doctor Basile? Sí, ¿cómo va, compañero? ¿Se escucha bien? Muy bien, te escuchamos perfecto, ¿sí? Bueno, para entrar en confianza, dígame gato, porque así como me llama todo el mundo. Ok, gato, perfecto. Gracias, aquí Arturo y Julio. Gato, te mandan un abrazo. Estamos muy preocupados por las noticias que desde esta mañana tienen que ver con el Poder Judicial y ahí las barbaridades que hace el Ministerio Público Fiscal en Mendoza. Bueno, creo que te queda chiquito con la apreciación. Sí, hace rato que están persiguiendo o apretando a las personas que defienden el agua en nuestra provincia, que es un bien tremendamente preciado, con decirte que hay, aunque no sea difícil de entender, en nuestra provincia tenemos una intendencia del agua, es como un cogobierno de la provincia que se dedica a cuidar el agua, que existe desde finales de 1800. Imagínate cómo consideramos que es el agua en nuestra provincia. Bueno, siguiendo esa línea de pensamiento que nos han criado por generaciones en estas tierras, es que defendemos el agua a capa y espada, como ocurrió en aquel diciembre de 2019, cuando defendimos la ley 7.722, que es la que justamente defiende ese bien en contra de la extracción minera y el fracking. Así que debido a eso, hay dos personas que integran una asamblea que se dedica a cuidar el agua de un pueblo casi fronterizo de nuestra provincia, que es Uspallata, muy cercano a las nacientes del río más importante, el río Mendoza, que provee el agua a la gran ciudad capital y a casi todo el oasis norte de esta provincia. Bueno, ¿qué pasó? Hay dos personas, Federico Soria y Mauricio Cornejo, que fueron imputados por la Fiscalía de nuestra provincia, acusados de amenazar de muerte a un empresario justamente de Uspallata, que tendría estrecha vinculación con la instalación de la minera San Jorge, que se ubica justamente en las nacientes del río que te mencioné. Gato querido,
Uspallata, Tupungato, a nosotros nos suena a que la comunidad ahí está comprometidísima con la fruta, con el vino, con el sol, con el turismo. Y este grupo San Jorge, ¿qué es lo que está tratando de lograr allí en la cordillera? ¿Nos contás un poquito, por favor? Principalmente una mina de cobre, básicamente una mina de cobre. Imagínate lo que está pasando hoy en el mundo, en tanto este cambio de uso de medios de transporte, digo, en tanto cambiar el petróleo por el litio, pero ¿cómo haces si no es a través de bobinas de cobre y demás para poder hacer ese traspaso? Esa mina está en las nacientes, como te dije, del río Mendoza. Si se instala esa minera ahí, contaminaría todo el agua, y no solamente que la contaminaría, sino que no se podría usar nunca más. Tal es así el veneno los químicos que se quiere usar, que básicamente se usan otros nombres técnicos, pero es sulfuro, como ácido sulfúrico, azufre en su forma más específica, y mercurio. Esta empresa, que es la minera San Jorge, responde a otras empresas multinacionales como Solvay, por ejemplo, que está acusada a nivel mundial, entre miles de cosas, torturas, asesinatos, destrucción por supuesto, destrucción del medio ambiente, y sobre todo, más que nada, casi, todavía no se puede llegar a comprobar, pero casi la toma de algunos estados en el mundo. Gato, análogo al problema de Famatina, hoy todavía baja ácido sulfúrico de la cuenca de la mina La Mexicana, de la cara norte del Cerro Famatina, y la gente se pregunta si avanzaría la minería por allí, ya no quedaría nada con vida. Julio, ¿querías decir algo? Sí, básicamente que Solvay es la misma empresa que hizo un escándalo, una destrucción total en Guatemala, y que justamente en el próximo blog que vamos a tener un invitado de Guatemala, donde también están defendiendo el agua porque avanza el sistema de privatización del agua del gobierno progresista de Arévalo. Así que, como vemos, seguimos en este tema que tocamos antes, de que el extractivismo en realidad es un juego también geopolítico, geofinanciero, donde la contaminación, el saqueo, la represión, la tortura, en realidad son la moneda de cambio que usa con lo que son los estados locales, provinciales y nacionales, ¿no? Así que todo este panorama, digamos, yo quería volver un poco a esta visión para entender por qué justamente atacan a dos compañeros como Mauricio Cornejo y Federico Soria. Federico Soria no es ningún improvisado. Federico Soria es como uno de los más importantes exponentes de la lucha antiminera y en el país, tal vez en el continente, porque es autor de un catastro minero en el cual se tomó el trabajo de ver qué van a hacer todas las mineras, por lo menos en territorio patagónico, ¿sí? Así que van a atacar un personaje que detiene también una expertise, una capacidad de analizar lo que son los movimientos de la minería, y lo van a hacer de una forma totalmente arbitraria, ¿no es cierto, Gato? Tal cual, y te sumo algo más, compañero. Mauricio Cornejo y Federico Soria juntos crearon un proyecto de parque, una reserva natural, que podría ser el primer parque nacional que tuviera Mendoza, si eso se aprueba, que es el proyecto de reserva natural área protegida Polvaredas Uspallata, que justamente lo que busca es proteger las nacientes del río Mendoza. Si eso ocurre, sería un golazo, frenaría la minera, pero hoy la Argentina no es la misma Argentina que hace 2 años. Hoy tenemos el Rigi detrás, claro. Hoy tenemos por supuesto Cornejo, está detrás Patricia Bullrich, está detrás Milei y por supuesto toda la corpo internacional, y aunque no lo creas, también tiene puesto el ojo ahí Donald Trump y todo lo que eso conlleva. Así que imagínate hasta dónde llegan los hilos internacionales de esta situación. Bueno, Gato, yo te agrego una más también. Tenemos a Mecorot, además de todo eso. Así quería llegar ahí. Bueno. Qué bueno que me tirás esa pelota. Bueno, Mecorot,
¿qué vamos a decir de Mekorot? Que es la empresa estatal del agua en Israel, la empresa que está negándoles el agua a los palestinos, la empresa que persigue a los palestinos que, imagínate, que hacen acopio de agua de la lluvia, los persigue y los mete en cana. Bueno, hoy esa empresa está instalada en 12 provincias en nuestro país, incluidas Mendoza, y la idea es que Mekorot administre el agua, sí, registrando cada gota de agua que consume la población, pero no así registrando los hectolitros de agua que consumieran las corporaciones Solway, por supuesto, a través de la mina San Jorge, por dar un nombre, sin contar todo lo que está pasando en el sur de la provincia, claro, con los proyectos mineros que se están tratando de instalar en Malargüe. El fracking también, ¿no? Fracking hace rato que está. Claro. Fracking ya y de manera ilegal, y así todo se sigue extrayendo fracking en Malargüe. De hecho, ya hubieron en el año 2020 hubieron escapes de tubos de comunicación del petróleo y que contaminaron un arroyo que se llama el Alamito, que justamente ese es un afluente que al final llega al Río Grande y al Río Colorado, que llega a la larga, llega hasta Bahía Blanca. Imagínate la fuerza de ese río. Conocemos todos los conflictos a lo largo del interfluvio que alimenta el Aluminé, que alimentan el Colorado. Venimos siguiendo con mucha preocupación el tema, gato querido, compañero, y finalmente también te agrego otro conflicto en ese territorio, que es, acordate, la minera Vale, que quería llevarse de los salitrales, quería llevarse el potasio y dejarnos el cloruro de sodio para desertificar un poquito más también. Recordemos, Proyecto, sí, esa minera cayó. Sí, pero cayó cuando saltó los hechos de corrupción el término me sale Odebrecht en Brasil. Sí. Que bueno, saltó que había corrompido todos los estratos del gobierno brasilero, y bueno, menos mal, porque se cayó el proyecto justamente en Malargüe, Potasio Río Colorado era el proyecto, pues solo quedaron los edificios que se estaban construyendo y no se pudo seguir adelante. Pero es muy fuerte lo que está pasando en nuestra provincia, y otra cosa que no lo habla nadie es que nuestro gobernador, el principal accionista que financió sus campañas, estoy hablando del gobernador Alfredo Cornejo, fue justamente las mineras, y ahora debe responder a esa inversión entregando con moños toda nuestra cordillera sin importar el agua. Claro, exactamente. Gato, vamos a hablar, cerrando un poco este bloque con vos, hablar de la situación de Federico y de Mauricio, cómo podemos comunicarnos, cómo están, cuáles son los avances también judiciales que se dan en este momento. Bueno, Mauricio Cornejo, la semana pasada le dieron la domiciliaria, estuvo más de 20 días preso esperando que le dieran la audiencia para poder probar su inocencia. ¿Por qué estuvo más de 20 días? Porque la Fiscalía o dilataba los tiempos de las audiencias o las postergaba. Cuando por fin le dieron el día de la audiencia, le dijeron, bueno, sí, le vamos a dar la domiciliaria, porque 3 días antes de ser apresado había tenido un accidente en moto y había sido operado de la clavícula, por lo cual estaba muy comprometida su salud. Bueno, cuando por fin se logra que le den la domiciliaria, dilataron un día más esa instancia, porque no, y esto no se lo cree nadie, ni yo me creo lo que te voy a decir, no encontraban una sola pulsera, tobillera magnética para que él pudiera irse a la casa. No habían, claro, en toda la provincia no había una sola que le pudieran poner para que él se pudiera ir. Terrible. Imagínate lo absurdo de esto. Terrible, lo capcioso, ¿no? Claro. No, y ya previamente
2 días antes tenía que hacerse un examen con un perito traumatológico por lo que tenía. Entonces lo mandaron a un hospital público, el más grande de Mendoza, que es el hospital central. Cuando llega, le dicen en la guardia, no lo podemos atender porque no se sacó turno, entonces no lo podemos atender. Así que va a tener que hacerse atender por otro lado. Y así. Es muy loco lo que estoy diciendo, pero es real. Gato, te contamos que Federico ha estado en nuestro programa, en estos micrófonos mismos que estás contándonos vos estas alternativas procesales, dementes, de nuestros queridos fiscales argentinos, de nuestro Ministerio Público Fiscal. Yo quisiera que dedicaras un minuto acerca de qué pasó en la puerta de los tribunales hoy, cómo fue la recepción de la asamblea, de la detención de sus compañeros y bueno, también cómo está Federico, que es amigo nuestro. Sí. Bueno, ahí quería llegar. Hoy se hizo una gran concentración en la puerta del Polo Judicial, mucha presión desde afuera, por supuesto, muchísima policía, la verdad que exagerado el número de policías que habían en la puerta del Polo Judicial y adentro, en las inmediaciones de la audiencia. Federico Soria se acercó, él no estaba preso, sí tenía pedido de captura, pero no estaba preso. Se acercó, se presentó, declaró, en tanto las preguntas que le hizo la jueza, pero en algún momento se hace un cuarto intermedio al término de las exposiciones de la defensa a cargo de Alfredo Guevara y de Ariel Civit, y bueno, cuando Federico sale un ratito, y cuando sale se descompensa, la verdad que se sintió muy mal, tuvo tuvo una taquicardia y mientras tanto seguía avanzando la audiencia. Mientras Federico Soria estaba en una camilla en los pasillos del Polo Judicial, sin asistencia médica, porque no había médicos en ningún lado dentro de todo ese aparato. Es un edificio gigantesco, un espacio muy grande, y no había un solo médico en todo ese aparato. Eso responde al recorte presupuestario provincial, dicho sea de paso. Lo atendieron 2 profesionales de la medicina que integran las asambleas, pero no vino nunca nadie del Estado hasta mucho tiempo después, casi 40 minutos estuvo tirado en el piso para ser atendido. Bueno, mientras tanto, adentro de la audiencia, la defensa decía, escúchame, mirá cómo está, cómo puede ser que se lo vayan a meter en la cárcel, darle la domiciliaria. ¿Qué dijo la jueza Claudia Tula Lescano? Dijo, no, yo no voy a decir con eso que lo decida la Fiscalía. ¿Y qué va a decir la Fiscalía? Sí. Métalo en cana. Métalo en cana. Se encuentra detenido entonces en el momento, ¿no? Y entonces hoy está detenido en el Estrada, que es un espacio de transitorio de detenidos y aprendidos. No está en cana, no es preso común, pero sí está en preso. Está privado de la libertad de una institución carcelaria, obviamente está preso. Bien, tremendo. Esto es terrible. Hay que manifestarse. ¿Hay algún número para llamar, para comunicarse, para también declarar un poco el desacuerdo con todo esto? Si vos tenés uno, avísame y yo llamo también. Bueno, dale. No hay. Gato, sé que va a haber un ruidazo mañana, que está convocado. ¿Cómo es eso? ¿Qué acciones directas están previstas para mañana? Mañana en el kilómetro 0 de nuestra ciudad, a partir de las 7 de la tarde, se va a convocar a todas las asambleas y a todo el público en general que se sienta conmovido por esto, para marchar por las calles de Mendoza, y se va a leer un documento al final, claramente. Así que a partir de las 7 de la tarde también sé que va a haber un eco en Chubut, también que allá tienen la 9001, otra ley que defiende el agua, pero que también los legisladores ahí recordemos que están financiados por la Corpo y que también revolearon al mejor postor el agua de Chubut. Así que, eso es lo que va a pasar mañana a las 7 de la tarde y ojalá que asistan muchas personas. Bien. Ojalá, Gato, te mandamos un abrazo, igual a los compañeros detenidos,
Y continuamos en Mundos Paralelos con esto que es nuestra preocupación de hoy, la libertad de los que luchan. Bueno, Arturo, ves cómo avanza, ¿no? El extractivismo, avanza la militarización, avanza la represión y bueno, esto es el resultado de varios gobiernos, uno tras otro, que son amigos de Mekorot, amigos de Israel, amigos de la minera, amigos de Monsanto, amigos de Chevron, ¿sí? Son realmente lo que nos gobiernan, son de ese palo, ¿sí? Bueno, Gato, te mandamos un abrazo grande, otro para Federico Soria y Mauricio Cornejo también, que esperemos que los dos recuperen su libertad cuanto antes y que la justicia real pueda avanzar sobre la falsa justicia de los tribunales de este país. Compañeros y compañeras, si hay alguna por ahí, primero darles muchas gracias y una última consideración, que me parece que el enemigo real que hay que mirar detrás de todo esto es el sionismo, compañeros, que no es lo mismo que la religión judía. Claramente. El sionismo, como tal, quiere instalarse y como pulpo en todo el planeta, y eso, mientras no nos demos cuenta, el huevo de la serpiente va a seguir estando ahí. Les mando un gran abrazo. Un abrazo para vos y gracias. Continuamos en esto que es Mundos Paralelos luego de una breve pausa siendo las 21:08. Enseguida regresamos. Sí, Julio. vamos a Guatemala. Blues, jazz, pop, punk, new wave, garage, ska, psicodélico, hard, heavy, reggae, funk, fiesta. El rock nacional es muy amplio. Conocelo todo. Escucha FM La Boca, lo mejor del rock nacional. Nagual vuelve al oeste. Sábado 5 de abril, 21 horas en Encuentro Club. Necesitamos siempre. Arieta 3680, San Justo. Amigos invitados, Potrero del Rock y Apolo Ego. Show apto para mayores de 13 años acompañado por un adulto. Anticipadas por Sistema Pass Line y en los lugares de siempre. Sábado 5 de abril, Nagual en Encuentro Club. Se enciende la estrella roja del sur. Adelantos, invitados y las canciones de siempre. Betel, 12 de abril. No puedo más. 20 horas en Uniclub. Guardia Vieja 3360, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Banda invitada, Los Bronson. Golpean la puerta. Conseguí anticipadas con descuento en alpogo.com. Y hay un infierno a mi alrededor. Sábado 12 de abril, Betel en Uniclub. Para más información, seguinos en las redes betel.rock. Porque no solo fuimos testigos. Gracias, FM La Boca. Amigos de nosotros, una radio que defiende el idioma castellano. También fuimos parte. Y a pesar de muchos... Que me pasen el FM La Boca, con todo amor hacia FM La Boca. Hoy más que nunca, seguimos siendo parte. FM La Boca 90.1, parte del rock nacional. Mañana temprano salgo a laburar y tengo la radio clavado en el dial. FM La Boca, suda rock and roll, la pongo al taco y llama rumor, yeah. Pinta el bajón, siento olor a pizza y la pido con morrón. Al final de todo solo queda el rock. FM La Boca, yeah. FM La Boca, la radio de mi pasión. Nueva Italia, Academia Virtual de Italiano. ¿Estás pensando en tramitar tu ciudadanía italiana? ¿Querés reconectar con tus orígenes italianos? ¿Estás planeando ese viaje tan esperado o querés emigrar a Italia? Vení con nosotros a estudiar italiano. Somos todos docentes nativos o con años de experiencia en Italia.
Explora Italia con nosotros también a través del cine, el teatro, el arte, la música, la cocina, la literatura y sobre todo con nuestra buena onda y profesionalidad. Búscanos en www.nuevaitalia.org. Nueva Italia, Academia Virtual de Italiano. Bueno, y regresamos en esto que es Mundos Paralelos. Y Julio, nuevamente seguimos en la temática extractivista, pero ahora recorriendo América Latina. Contanos un poco qué vamos a hacer en este bloque. Bueno, Arturo, vos como sabés, nosotros salimos al aire en diferentes radios. Salimos en Hispanoamérica Radio, salimos en sonidoderadio.com y también en Radio Victoria GT, que es la radio de Guatemala, que es parte de Avia La Soberana. Así que hoy vamos a contactarnos con un compañero justamente de Guatemala, de la organización Codeca, un gran defensor de derechos, para hablar del tema de nuevo del agua. De nuevo acá volvemos a hablar del agua. Y acá lo tenemos a Byron González. Byron, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, mucho gusto de saludarte y pues aquí estamos para compartir lo que está pasando en Guatemala sobre el tema del agua y de todos nuestros bienes naturales, que está ofensiva la oligarquía, para ver cómo se queda con ellos. Muy bien. Byron, te saluda Arturo Avellaneda, aquí de Mundos Paralelos. Un gusto, un honor para nosotros tener tu presencia en nuestro programa, pero antes de comenzar a entrar en tema, venimos hablando de ello, quería que nos contaras un poco sobre Codeca. Sí, exactamente. El Comité de Desarrollo Campesino Codeca es una organización indígena campesina que nace en 1992 por defensa de los salarios en el campo. Y entonces sus primeras luchas son luchas económicas, luchas reivindicativas. Y así es que en todas estas luchas por educación, por salud de las comunidades, todo esto lo ha librado Codeca, ¿verdad? Entonces hemos hecho y hacemos luchas económicas. Luego hacemos luchas políticas en defensa de los derechos humanos. Durante la Guerra Popular Revolucionaria librada por el pueblo de Guatemala, ya con los acuerdos de paz, Codeca estuvo en la colonización de cementerios clandestinos para darles cristiana sepultura a los que el ejército había asesinado, ¿verdad? Y entonces hacemos lucha política y actualmente estamos luchando por un cambio estructural del Estado, ¿verdad? Entonces nuestra propuesta del Estado Plurinacional para el Buen Vivir, pues ahí vamos avanzando. Y también hacemos lucha ideológica en todo lo que es comunicación, en lo que es religión con la teología de la liberación y procesos de formación política y todo a nuestras comunidades, a nuestros compañeros, a nuestros militantes. Pues más o menos así es Codeca. Muy bien, un arraigo territorial muy fuerte y también muy interesante. Yo cuando viajé, este año en octubre, el año pasado, 2024, me quedé muy impresionado por toda la atención que le brindan a lo que es la parte de la comunicación, la parte de la formación también, ¿no? Cultural, política, ideológica de los hermanos, las hermanas que son partícipes del movimiento. La verdad que me quedé súper impresionado y fue una alegría muy grande poder participar y compartir esa semana. Así que Byron, nosotros estuvimos veniendo hablando un poco del agua acá también en los bloques anteriores, sobre todo en el último, anterior al tuyo, que ve que tenemos 2 compañeros detenidos en la provincia de Mendoza por defender el agua. Y nosotros escuchamos el nombre de una empresa que tal vez a vos también te suene, Solway. ¿La conoces? No le conozco. Pero es una minera que también hizo grandes desastres en Guatemala, ¿sí? Así que realmente tenemos esa empresa, ahora la tenemos acá, la Argentina,
que amenaza la destrucción de un acuífero, básicamente. Pero bueno, queríamos consultarte porque tal vez la conociera, porque hubo un problema muy grande hace años en Guatemala. Pero bueno, no importa. Hablamos más bien del agua y de la movida que está haciendo la resistencia, que está haciendo el Codeca con respecto a los planes del gobierno en Guatemala. ¿Qué planea el gobierno y cuál es la respuesta, digamos, del movimiento? Seguramente el nombre del nombre de la minera, por aquí ha estado la mina Marlin, la minera Cerro Blanco, aquí le cambian los nombres y le ponen nombres ligados aquí a los que los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, pero las mineras aquí, tanto europeas, canadienses y estadounidenses, han estado aquí durante largo tiempo, ¿verdad? En las cuales se ha logrado, se ha librado la lucha en las diferentes comunidades. Y como yo he dicho, ¿verdad? Nosotros luchamos, hay veces que perdemos esa lucha, ¿verdad? Pero era vergonzoso no haber librado esas luchas, ¿verdad? Entonces, claro. Ahí siempre esa minera ha de haber estado aquí, ¿verdad? Sí, acá estaba mirando que también la llamaron Proyecto Phoenix, pero bueno. Sí. Con relación al agua, el agua en Guatemala, la Constitución de la República de 1985 nos dice en sus artículos 127, ¿verdad?, que el agua es un bien de dominio público, inalienable e imprescindible, ¿verdad?, que es de interés social. Entonces, bajo esa perspectiva, han habido desde el 1975 13 iniciativas de ley de agua, pero ninguna ha prosperado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre se ha opuesto el sector oligarca, ¿va? El sector oligarca, y se ha opuesto. Ellos, por ejemplo, en esa conflictividad, en la conflictividad agraria que tenemos en casi todo Guatemala, las comunidades sí han visto pues que ellos nos desvían los ríos, hacen grandes pozos, contaminan, porque Guatemala ahorita está sembrado de monocultivos, ¿verdad? Claro. Palma africana, azúcar, banano, y entonces el desvío de ríos es normal, ¿verdad? La industria ahorita, los ricos de Guatemala están construyendo hidroeléctricas, se roban los ríos y dejan a las comunidades sin agua, ¿verdad? Entonces la lucha ha sido la lucha en contra de este sector. Hay luchas territoriales en los cuales pues las comunidades han tenido que enfrentar a ellos y se ha pagado con detenidos, con muertes. Entonces sí ha sido una lucha ardua que han librado las comunidades en Guatemala. ¿Verdad? Y por supuesto Codeca, ¿verdad? Claramente. Byron, ¿cuáles son los cultivos que son típicos de las comunidades, digamos, de campesinos, que están por afuera de estos grandes monocultivos? ¿Cuál es la actividad agrícola que se desarrolla y cuál es la importancia del agua, el uso del agua también que se le da? Sí, debido a que nosotros, los pueblos originarios, los pueblos indígenas en Guatemala, le han dado al agua lo tratan como un ser vivo, ¿va? Es un ser vivo el cual está sujeto a derechos y en la alimentación, pues hasta ahorita, hasta hace algunos años, todavía los pueblos originarios sembraban maíz, frijol, todo lo que era alimentación, ¿verdad? Y hasta que aparecieron los palmeros. Los palmeros fueron los que terminaron de sembrar y de despojar tierras y todo para sembrar la palma africana, ¿verdad? Pero todavía nuestros campesinos siembran alimentos para la soberanía alimentaria. Byron, aquí tenemos una cosa muy parecida a la palma aceitera africana, que es la soja transgénica. También corre por el mismo propósito de fomentar la industria del aceite. Numerosos problemas vienen
asociados a estos mega monocultivos aquí en Argentina. Me imagino que las secuelas sociales del tratamiento químico de aquellas plantaciones deben tener su reflejo en la población. Yo recuerdo haber leído mucho sobre las fumigaciones que lleva el banano. ¿Recordás alguna dolencia que tengan que ver con la gente de campo y la palma? Totalmente, porque todos los monocultivos necesitan de pesticidas, insecticidas, y lo hacen con avionetas, ¿verdad? Y entonces en las comunidades que viven alrededor, ¿verdad? Tienen que vivir con toda esta contaminación, y entonces se ve la mortalidad infantil se acrecenta, ¿verdad? Porque todas las aguas están contaminadas, ¿verdad? Es normal en Guatemala, ¿verdad? Y que la mortalidad infantil sea alta, pero es por eso, ¿verdad? Debido a la contaminación de los monocultivos, ¿verdad? Es como un desplazamiento forzoso. Aquí desaparece la pesca en el río, no hay aves ni recolección de fruta, ni caza tampoco. Las comunidades entran en una condición famélica y deben emigrar a la ciudad o requerir de subsidios. Tremendo. Así estamos aquí en Guatemala también, o sea, de que no es exclusivo solo de Guatemala ni de Argentina, ¿verdad? Sino que las grandes transnacionales son las que hacen esto, ¿verdad? Claro, parecería que el modelo de los 90, ¿no?, sigue avanzando sin parar, como que no se lo puede detener, ¿no? Sí, aquí en Guatemala ahorita, ¿va? Que la pregunta que se quedó más o menos aquí es que cuando entra el gobierno de Bernardo Arévalo, que es un gobierno liberal de derecha que apoya a Israel en el genocidio ¿verdad? Ha de ser amigo de Milei, ¿verdad? Y amigo de Correa, recibe al que quería ser en Venezuela, con esa gente se rodea, ¿verdad? Guaidó pues se llamaba el venezolano. Sí, con Guaidó. Sí. Guaidó, ¿no? El Velázquez, ¿cómo se llama? El último que participó, González. Ah, sí, González. González, el último. Sí. Pues Sí. él lo recibió con honores aquí en el Palacio Nacional, ¿verdad? Se dio la onda ante todo que nosotros hicimos manifestaciones afuera y todo, recibir a Almagro, ¿verdad? Mero lo condecoró con la Orden del Quetzal, ¿verdad? Terrible. Entonces, buen pibe Almagro. Él viene, ¿ah? Buen muchacho ese Almagro, sí, lo conocemos. Sí. Pues viene él, llega con un tinte de progresismo, ¿verdad? Porque él es hijo de los dos mejores presidentes que han habido en Guatemala, ¿verdad? Juan José Arévalo Bermejo, que era el papá, y el mejor de todos, Jacobo Arben Guzmán, que él entró a realizar cambios estructurales aquí en Guatemala, ¿verdad? Y la invasión norteamericana en el 54, pues acabó con todo lo que venía haciendo él, ¿verdad? Pues Byron, le recordamos a la audiencia que Jacobo Arben es el Perón de Guatemala, nada más quería. Claro. Para ponerlo en contexto acá en territorio argentino porteño, digamos, ¿no? Así. Pues entonces entra él con ese tinte de que es progresista, ¿va? Que es el progresismo, ¿verdad? Pero no, rápidamente se dio de que él no era nada de eso, ¿va? Que era otro gobierno más de derecho neoliberal y que ya se acerca al fascismo, ¿verdad? Pues viene él en el mes de septiembre, crea el Gabinete Específico del Agua, ¿va? O sea, desde el 85 ningún presidente toca eso. Claro. Las 3 iniciativas de ley, la oligarquía guatemalteca se ha opuesto, o sea, no deja avanzar. Pero viene, este señor hace el Gabinete Específico de Agua, el cual crea la ruta del agua para hacer la ley, donde dice que va a consensuar con los 340 alcaldes, con autoridades indígenas, con movimientos sociales, pero todos ellos ligados al gobierno, ¿verdad? Los alcaldes, que esos aquí en Guatemala son corruptos los 340, ¿va? Entonces,
ellos quieren consensuar eso solo con las organizaciones que recibían ayuda de la USAID. Claro, y entonces organizaciones como de nosotros, que hemos estado poniendo, hemos hecho manifestaciones, hemos solicitado que nos reciba para ponerle de que no, ¿verdad? No nos ha dado oportunidad. Y así a otras organizaciones, ¿verdad? Pero a nosotros comúnmente, bueno, tienen miedo por el tamaño de la organización, ¿verdad? No es que uno lo quiera decir así, sino que ellos mismos han dicho eso, ¿verdad? Entonces, Byron, conocemos ese camino. De agua está para hacer la ley de aguas. Pero llama la atención que 10 días después, el CACIF, que aquí son la oligarquía guatemalteca aglomerada en una coordinadora de cámaras financieras, económicas, comerciales, hacen un foro, ¿verdad? Y están los ricos, ¿va? Impulsando que el agua es esto, el agua es lo otro. Y traen como principal expositor orador a Iván Duque de Colombia, ¿verdad? Entonces ellos ya hicieron otro foro y ellos mismos quieren impulsar esa ley de aguas, ¿verdad? Cuando todas las demás se han opuesto, porque habían una de esas que obedecía a lo que decía el artículo 127 que hablé de primero, ¿verdad? En cambio aquí ellos están impulsando eso porque ellos la van a privatizar. Entonces, por eso es que nosotros nos estamos movilizando, ¿verdad? Y hacemos toda una acción de resistencia y de lucha y la vamos a librar, ¿verdad? Porque el agua sí para nosotros es un derecho humano. Si siquiera él quisiera apegarse a lo que nos dice las Naciones Unidas en el 2010, que el agua es el derecho al agua y al tratamiento del agua, ¿verdad? Pues sería bueno, pero no, porque si traes a Iván Duque, los ricos son los que están pagando foros, ¿verdad? Entonces se enseña de que va a la privatización. Claro. Byron, una pregunta. ¿Qué se organizó para este 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua? Y dicho entre paréntesis, también es cumpleaños de mi mamá, que para esta fecha, ¿no? ¿Cómo se organizó la lucha para ese día? Sí, nosotros como Codeca hemos estado ya desde el mes de septiembre organizando las comunidades para defendernos el agua, el territorio. Ese es nuestro fin, ¿verdad? Porque no solamente el agua nos quieren privatizar, va con todo sobre lo poco que quede que no han privatizado, ¿verdad? Entonces desde Codeca lo tenemos bien claro, ¿verdad? Desde el buen vivir, el agua es un derecho humano, el cual es un sujeto de derecho que nosotros tenemos que defender. Como pueblos indígenas, ¿verdad? El agua la hemos cuidado durante miles de años, ¿verdad? Nosotros hablamos del cuidado y la crianza del agua, ¿verdad? Porque el agua está interrelacionado con la montaña, los bosques, las nubes. Entonces, la crianza del agua es lo que nos llama a nosotros. Entonces, el día 22, ¿verdad? Nosotros en esa lucha ideológica que tenemos, tuvimos como evento principal en una cascada, se llama Tatacidire, que está en un departamento que se llama Jalapa, en el cual lo fuimos a declarar como santuario natural del pueblo Xinca, ¿verdad? Entonces, esa fue la actividad principal que tuvimos, libre de toda la ofensiva mediática que hemos tenido durante meses por la defensa del agua. Claramente. Y bueno, ¿cómo es, si nos puedes explicar un poco más el tema del cultivo del agua y también una mirada del agua desde la espiritualidad, ¿no? No solamente desde el derecho? Sí. Para nosotros como pueblos mayas, ¿verdad? Que es nuestro pueblo originario, ¿verdad? Nosotros separándonos de una posición antropocéntrica donde el ser humano es el centro de todo, nosotros proponemos y actuamos como el ser humano. Nosotros solo somos la parte de un
una hebra de un tejido, ¿verdad? Tenemos que vivir en equilibrio, en armonía con los demás seres vivos, ¿verdad? Y entonces el agua es uno de ellos, ¿verdad? La madre tierra es uno de ellos y sobre eso es nuestro planteamiento en este cambio de modelo de Estado que queremos hacer, ¿verdad? Claramente, perdón, como el proyecto también es de introducir dentro de lo que es el entramado jurídico del Estado estas instancias espirituales, ¿no? Exacto. Bien, y bueno, yo vi que también hay actividades planeadas para el 22 de abril, que es el Día de la Tierra, ¿es así? Así es. Como nosotros la tierra, como te venía diciendo, para nosotros es la madre tierra, ¿verdad? La madre tierra es la que de donde venimos y hacia donde vamos, ¿verdad? Y entonces, este 22 de abril vamos a estar en un departamento, además de la ofensiva mediática que hacemos, vamos a estar en el departamento del Petén, ¿verdad? En el municipio de Chaal, donde vamos a hacer todas nuestras actividades relacionadas a la tierra, ¿verdad? Como nuestra madre. Claro. Bien. Bueno, Byron, yo te voy a hacer última demanda sobre el tema de la proyección a futuro a nivel político del Codeca, ¿no? Hay como idea de tratar de meter a algunos diputados, alguna diputada que puedan entrar de nuevo al Parlamento, al Congreso, porque eso también fue un tema, ¿no? Sí. Nosotros, nuestro primer instrumento político fue el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, ¿verdad? Participamos en el primer evento electoral en el 2019, y se dio un fraude en el cual nuestra compañera Telma Cabrera, pues estaba luchando por los primeros lugares, ¿verdad? Se dio el fraude a la medianoche cuando ellos comenzaron a que ya no se transmitía, sacaron a nuestros fiscales del hotel donde estaban vigilando, a todos, ¿verdad? Todos los fiscales, ellos se quedaron solitos. El responsable de que fue el de la informática todavía estaba preso, porque sí le demostraron de que él había hecho fraude, pero como la ley no contemplaba otra cosa, y entonces nos hicieron el fraude en el 2019. Y en el 2023, pues como es sabido, no inscribieron a nuestra candidata, ¿verdad? Por el miedo que le tienen de que ella llevamos un proyecto político de transformación, ¿verdad? De transformación del Estado-Nación que tenemos a un Estado plurinacional para el buen vivir de todos los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, pues hoy estamos en la construcción del instrumento político dignidad, ¿verdad? Es el instrumento político dignidad. Yo estoy viendo que la misma euforia que había en el 2019, comunidades que dicen, bueno, semilla no sirvió para nada, estaba podrida la semilla, pero con ustedes no, ¿verdad? Entonces, ese es el fin que tenemos ahorita, participar en lo próximamente electoral, ¿verdad? Y luchar para que no se dé un fraude igual, ¿verdad? Proscripto Codeca, básicamente clarísima la proscripción, el fraude, la metodología oligárquica, la segmentación de una sociedad, la repartición de los recursos con las multinacionales, un método que se repite país por país a lo largo de todo nuestro continente, Byron. Nada que agregar, pero sí el orgullo de tenerte nuevamente en estos micrófonos, ponerlos a disposición tuya para cuando necesites, acompañar tu instrumento político y desde ya todo por la plurinacionalidad y el buen vivir de los pueblos a tus órdenes aquí en Mundos Paralelos, Julio. Seguramente, de Byron y de todo Codeca también, ¿no? Amigos. Y con esto quisiera pedirte nada más, Byron, si nos tirás alguna sigla para seguir tu movimiento por las redes, si tenés algún Instagram, alguna cosa de esas para que podamos acompañarte desde casa
con los elementos electrónicos, si tenés alguna dirección por ahí a mano. Sí, tenemos Radio Victoria, le da Radio Victoria, la Radio Victoria, que es nuestro instrumento en el cual difundimos nuestras propuestas y todo, y también movimiento Codeca, org.tal, ¿verdad? Perfecto. En Radio Victoria, Julio, salimos. Sí, así que, tenemos en la página de Radio Victoria está el cuadrito que dice Mundos Paralelos. Ahí están todos nuestros programas. Compartimos ese espacio y la lucha, por supuesto. Muy bien. Bueno, Byron, te mandamos un abrazo muy grande desde la parte sur del continente de Vía Yala. Y bueno, cualquier cosa, como siempre, estamos a disposición. Gracias por tu tiempo, gracias por tu entrevista. Gracias, llamándolo siempre a la lucha, ¿verdad? Porque esta lucha es en toda Vía Yala, ¿verdad? Seguramente. En toda la Vía Yala, lo que nos debe de unir, lo que nos debe dar el ánimo para continuar, no solamente son nuestras luchas y resistencias, sino también nuestros sueños y esperanzas, ¿verdad? Sí, seguro. En el caso nuestro tenemos un horizonte, que es el horizonte plurinacional y el horizonte del buen vivir. Y ese debe ser el camino, el horizonte por el cual debemos caminar, ¿verdad? Es y cierto, entonces, Byron. La próxima entrevista vas a tener que venir con un tema musical, ¿eh? Te aviso, porque necesitamos también un poco de alegría acá en la radio. Entonces, gracias por la entrevista y mucho gusto estar con ustedes, ¿verdad? Bueno. Y feliz noche. Gracias, un abrazo grande para allá, para ese lugar hermoso que hoy llaman Guatemala. Bueno, vamos con un poco de música, Arturo. Enseguida regresamos con Mundos Paralelos. Academia Virtual de Italiano. ¿Estás pensando en tramitar tu ciudadanía italiana? ¿Querés reconectar con tus orígenes italianos? ¿Estás planeando ese viaje tan esperado o querés emigrar a Italia? Vení con nosotros a estudiar italiano. Somos todos docentes nativos o con años de experiencia en Italia. Explora Italia con nosotros también a través del cine, el teatro, el arte, la música, la cocina, la literatura y sobre todo con nuestra buena onda y profesionalidad. Búscanos en www.nuevaitalia.org. Nueva Italia, Academia Virtual de Italiano. Ediciones ICUS. Palabra escrita hecha libro. Semilla. Palabras puentes y no muros. Libros para construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades. Búscanos en tu librería amiga, ferias o en nuestro sitio web www.cicus.org.ar. Ediciones ICUS. Libros para una cultura de la integración. Volvemos a Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Hoy hablando de agua en casi todos sus sentidos. Nos faltó un poco el hielo antártico, Arturo, pero si no, hablamos de modificación climática, de geoingeniería climática y ambiental. Hablamos de la defensa del agua en la cordillera de Mendoza, la detención de los compañeros Federico Soria y Mauricio Cornejo, y también hablamos del intento de privatización del agua por parte del gobierno de Arévalo en Guatemala, ¿sí? En aquel territorio llamado Guatemala, ¿no? Por la defensa del agua que llevan adelante el CODECA, el movimiento campesino indígena heredero de la cultura maya y también de la resistencia guerrillera de los 80 en Guatemala. Así que una amplia perspectiva. Todo el torrente, desde arriba, desde la megaminería hasta la contaminación del agua superficial y los monocultivos, el fracking, el subsuelo, las napas. No nos quedó nada por tocar, es como vos decís. Quizás debamos ocuparnos un poco del océano y de la parte antártica en un próximo programa, porque realmente hoy hemos hablado minuciosamente del agua, de su escurrimiento por el cielo, por la superficie, por la napa, de sus enemigos más significativos, el extractivismo. Bueno, yo te agrego uno más, Arturo, que es el sionismo hídrico. Como decía nuestro compañero Gato, hay que cuidarse del sionismo, que ya está confirmado, es realmente el movimiento de neoimperialista, digamos, de la actualidad frente a la caída de lo que son los viejos imperios europeos y también
a la caída libre de Estados Unidos, el sionismo queda, ¿no?, como un polo magnético que arrastra todo lo que es el neocolonialismo, ¿no? Y algunos salames, como los actores estos que ha puesto Cristina en el escenario del agua, bueno, que como Guado de Pedro, un representante, un lobista de la empresa israelí Mekorot, que está presente ya en 13 provincias argentinas, creo que formalmente 11 provincias han firmado convenios de uso privativo del agua, en contra justamente de nuestra Constitución Nacional, que considera un bien común, un bien de dominio público, su acceso y uso. Exacto, entonces vemos que no es solamente Milei que se arrodilla y se va a Israel o a otros lugares parecidos a Estados Unidos para hacer ver que son amigos del imperialismo, neoimperialismo sionista, sino que también Cristina y todo el populismo progre, digamos, tiene su variante, como no solamente Guado de Pedro, que seguramente es el lobista más preocupante, sino también Arabella Carreras, ex gobernadora de la provincia de Río Negro, que firmó el acuerdo con Mekorot y que, según la diputada amiga nuestra, varias veces invitada a nuestro programa, Magdalena Odarda, y ex senadora nacional también, merece una denuncia penal. Vamos a escucharla un segundo a Magdalena desde su Instagram. Lucho, por favor, vamos a ver qué nos cuenta sobre la denuncia penal que realizó hace unos días. En el día de hoy, junto a la legisladora Ayelén Espósito del bloque Vamos con Todos, hemos presentado una denuncia penal contra la ex gobernadora Arabella Carreras por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en relación al contrato firmado entre la provincia de Río Negro, el CFI y también la empresa israelí Mekorot National Water Co. Mediante la firma de este convenio se cometieron graves delitos. Entendemos que es la entrega más escandalosa que se ha dado en la provincia de Río Negro respecto a los conocimientos estratégicos respecto a nuestra agua pública. No solamente porque se viola la Constitución de la provincia de Río Negro al establecer confidencialidad respecto a sus resultados, por lo tanto, rionegrinos y rionegrinas de ninguna manera van a poder conocer los resultados de este estudio sobre nuestros recursos hídricos, sino también porque se pasó por alto la propia legislatura de Río Negro, que debió ratificar este contrato que se hizo a espaldas de los rionegrinos y rionegrinas. Quizá lo más grave de este convenio, de este contrato, es la pérdida de soberanía en la provincia. Y escuchábamos una denuncia formalmente presentada por la ex senadora y frecuentemente entrevistada por nuestro programa, la compañera Magdalena Odarda de Río Negro, con relación a los negociados en torno al agua. Te quería recordar también, Julio, en relación a los adictos del supuesto populismo argentino, al globalismo como por ejemplo Juan Picafiero, que también era un progre presente en todas las actividades de derechos humanos en la ESMA, pero un adicto defensor de la Agenda 2030, a la que él definía personalmente como una política de Estado durante el gobierno de Alberto Fernández. Tiene razón. Ahora, acá cabe mencionarlo primero al doctor Jalife, que yo soy un gran seguidor de él en redes sociales, Alfredo Jalife. Síganlo porque realmente da muchas ideas correctas de análisis, profesor de geopolítica en la Universidad de México. Y justamente dice, nosotros tenemos en este momento dos bandos, un bando globalista y un bando soberanista. ¿Sí? El bando globalista está a la merced de todo lo que son los grandes empresarios, BlackRock, Vanguard, los fondos buitres. A donde fue a trabajar Massa. Exactamente. Goldman Sachs, justamente, y también, obviamente, George Soros, que es el gran financiador del Ministerio de Educación del gobierno de Alberto, del ministro Trosta, ¿sí? Que se jactó de haber recibido más de $200 millones de financiación para la universidad por parte de la sociedad
la Open Society Foundation, la Fundación Sociedad Abierta de Soros. Ese es un bando. Y después tenemos los clásicos, ¿sí? Trump, los petroleros, Elon Musk. Cabe recordar una cosa muy importante, que Trump era del Partido Demócrata y que Elon Musk también era del Partido Demócrata. Y ahora están jugando el otro partido, digamos. Elon Musk tendría necesariamente que ser de la Agenda 2030, porque hace autos eléctricos. Así vamos a ver ahora como hay una mezcla rara, por otro lado, entre el juego, digamos, petrolero y el juego de la falsa ecología, ¿no? Pero más allá de esto, Arturo, que es un poco un panorama más grande, como para volver a lo que vos decías, yo quería un segundo volver al acto que hizo Magdalena Odarda, muy importante. Yo creo que es la primera vez que se denuncia esto en el mundo, no me quiero equivocar, que se denuncia un contrato entre una empresa público-privada y un estado provincial, que esta empresa va a querer hacer un plan de agua, así lo llaman, y va a cobrar, se dice, más de $1.000 la hectárea a los que son los chacareros de Río Negro. A los superficiarios, sí. Claro. Le van a cobrar hasta por la lluvia, me imagino, porque escurre de algún lado el agua de superficie. Exactamente. Y además de la geoingeniería, el precio relativo del agua que se usa para darle presión a los pozos de gas. Así que es infinito. A futuro es un negocio que podría ascender el 1000%, todo a costa del productor argentino. Y del pueblo también, te diría, ¿no? Y del hambre también. Exactamente. ¿No? Bueno, este tema es muy importante, que haya diputadas de este tipo. Esperemos que se multiplican estos ejemplos acá en la Argentina, que el lobby sionista, que hoy día ya lo decimos, o sea, invade la Patagonia, no roba el agua, y bueno, y también está demostrado, como si no alcanzara todo esto, que hasta el asesinato de Kennedy tiene la mano del Mossad, como para demostrar que el real imperialismo actual no es de los Estados Unidos solamente, sino que los Estados Unidos son la cáscara de la nuez, que es el sionismo, ¿no? Básicamente. Bueno, el sionismo, que también es una agencia de colocación de la corona británica y de las grandes coronas europeas, hoy todas poniendo las barbas en remojo en el Báltico. Recordemos que Sí. se da un avance naval esta semana sobre el Báltico y sobre las conexiones de energía que ponen en alerta a toda Europa, a tal punto que ha circulado una alerta en los principales países europeos acerca de guardar pilas para la radio, agua potable en bidones, alimentos no perecederos, para resistir 72 horas del cambio climático. No, porque la pregunta es correcta. Dice, ¿qué? 72 horas. ¿Y después qué hacemos? Y después de las 72 horas tiene que volver a cambiar el clima. Exacto, pero bueno, no hablemos de Europa porque es un tema muy controvertido. Estamos justo en el cierre del programa de hoy y antes de cerrar quería recordar a la audiencia que Federico Soria, Mauricio Cornejos, grandes defensores del agua, de la cordillera de Mendoza, el agua pura de Uspallata. Federico Soria, gran estudioso de lo que es el avance del extractivismo y también importante guardiaparque, importante personaje de lo que es la defensa de la naturaleza de la Argentina. Están presos sin prueba para participar de una marcha en la cual, como siempre, participó la UOCRA, el gremio de la construcción, para reprimir a los compañeros. O sea que en puro estilo fascista, como hacía Mussolini en Italia en 1920-30, se usa el sindicato para reprimir a las marchas de los vecinos y las vecinas. Solo que esta vez la UOCRA cobró. Esta es la diferencia. Y nos hacemos eco de la convocatoria de los compañeros al ruidazo, mañana a 11 de la mañana, en el kilómetro cero de la ciudad de Mendoza, con repercusiones en otras provincias. Esperamos adhesiones. Bueno, sobre esto yo diría dos cosas. Uno, Arturo, libertad para Federico y Mauricio ya. Dos, vamos a escuchar el testimonio mismo de Federico Soria, que hoy me llegó de su contacto de WhatsApp al mío, y lo vamos a escuchar, y después de eso cerramos con un tema, Lucho, que ya te lo voy a mandar. Buenos días, ¿cómo están? Soy Federico Soria de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. Como ustedes saben, corporaciones, gobierno y municipio nos persiguen por decirle no a Minera San Jorge y sí al área natural protegida Uspallata Polvaredas. A través de una causa armada pretenden acusarnos y privarnos ilegítimamente de la libertad a Mauricio Cornejo y a mí por delitos que no hemos cometido, a partir de una denuncia falsa del señor Edgardo Vera, sin pruebas ni testigos, con 4 declaraciones contradictorias entre sí y un atentado incendiario de bandera falsa en el medio.
causa armada por el gobierno de Mendoza, por cuenta y orden de Minera San Jorge y su dueña, Solway Holding, empresa offshore radicada en paraísos fiscales, acusada de sobornos, contaminación, persecución, violaciones a los derechos humanos y asesinatos en todas las partes del mundo a donde ha impuesto la megaminería mediante la violencia y el miedo. Accesoriamente, en mi caso, también soy siendo perseguido por la Administración de Parques Nacionales, que quiere despedirme por los mismos motivos y está llevando a cabo una campaña de desprestigio y persecución hacia mi persona, en conjunto con funcionarios y medios pautados del gobierno de Mendoza. El mismo día que a Mauricio lo fueron a buscar a su casa, grupos de tarea de la policía de Mendoza que le hicieron apremios ilegales y lo privaron ilegítimamente de la libertad, también reventaron mi casa, pero afortunadamente no estaba. Hoy fui notificado a audiencia jurisdiccional a la que asistiré esperando que se me dé la oportunidad de defenderme de toda esta farsa. No obstante, podría quedar privado ilegítimamente de la libertad también. Les digo, por favor, no se dejen amedrentar, no se dejen llevar por el temor, no le tengan miedo a la minera, al gobierno, a la municipalidad de Las Heras y a todos sus brazos ejecutores de la violencia institucional y paraestatal que nos han traído y pretenden instalar en Uspallata. Bueno, Arturo, esta era la voz de Federico Soria. Testimonio fresco de Federico Soria, hoy detenido en Mendoza. Bueno, antes de cerrar, recordamos que tanto Federico como Mauricio están presos. La imputación es bajo el artículo 213 bis del Código Penal, una figura que no se utiliza desde la dictadura militar, ¿sí? Así que eso es un poco es la onda, digamos, que están curtiendo estos muchachos de la Fiscalía de la provincia de Mendoza en acuerdo a lo que es la política del gobierno nacional de Patricia Bullrich, de matar o encarcelar compañeros y compañeras, como pasó también con Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, la Machis durante el gobierno de Alberto Fernández. Vamos a ver que eso es un leitmotiv, como se dice en alemán, ¿sí? Un motivo común de todos estos gobiernos. El artículo 213 bis habla de agrupación que intenta imponer sus ideas o combatir las ajenas por medio de la violencia o el terror. Así que bueno, vamos a ver qué dicen el terrorista, ¿sí? Los habitantes o los ocupantes. Nos tienen habituados el Ministerio Público Fiscal a esta entente discriminatoria. Es guerra, Julio, y nosotros no nos vamos a rendir. A la única mina que le tenés que decir que sí es a tu señora. Bueno. Y con esto cerramos en Mundos Paralelos diciéndole no a la mina, obvio. Exactamente, pero sí a Patricia, le mandamos un beso. Un beso a Karina también. Bueno, Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión, hasta el próximo lunes. Llega a tus oídos.